Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al workshop de comprensión y diagnóstico de la ansiedad. Hoy día les quiero presentar a Jorge Valencia. Él es especialista en terapia cognitiva por la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y PhD en neurociencia cognitiva. Jorge, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido a este workshop. Te cedo la palabra para iniciar con el taller. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar aquí y poder compartir con ustedes. Espero, ¿me escuchan bien? ¿Ninguna dificultad con el audio? Sí, se Escucha escucha perfecto. bien. Puedes encender tu cámara también. Ok, voy a encender la cámara entonces, un momento. Ok, entonces, muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Qué pena un momento mientras responde bien, digamos, el computador. Muy bien. Creo que ahí ven entonces, vamos a hacer una presentación general. Digámoslo, bueno, ya me conocen, más o menos yo vengo, voy a hacer como una pequeña también introducción general. Yo vengo trabajando en el área de los trastornos de ansiedad hace más de 10 años, tratando de especializarnos y tratar de incrementar, digámoslo, con el margen de efectividad que tenemos en los tratamientos que realizamos hasta la fecha en la clínica para la ansiedad. Entonces, bueno, la metodología que vamos a trabajar va a ser, digámoslo, de dos casos. Vamos a hablar, digámoslo, de un primer caso, que es un caso en el cual, digámoslo, no hubo ni un diagnóstico ni un tratamiento a tiempo. También, digámoslo, con la idea de evaluar y mirar cómo responden ese tipo de casos cuando no se recibe ningún tipo de ayuda o acompañamiento, que es lo ideal que debería ocurrir en estos escenarios. Vamos a hablar entonces de este primer escenario, que es esta paciente femenina de 35 años. Es una paciente casada con 3 hijos, profesional, católica, diestra. Qué pena. Es una paciente que se presenta, digámoslo, como el primer ataque de pánico 6 meses antes de que su padre presentara el primer ataque cardíaco. Para no confundirnos con los tiempos, esto fue exactamente hace 3 años. Es un infarto que toma por sorpresa a la familia, digámoslo, porque el padre no tenía ningún tipo de factor de riesgo, tiene un excelente estado de salud, era una persona que realizaba ejercicio. La paciente se toma un tiempo libre, digámoslo, del trabajo para cuidar, digamos, los 3 hijos y el padre, mientras que pasa, digámoslo, por un proceso de recuperación y mientras vuelve al trabajo. Está en el trabajo después donde, digámoslo, describe este como el peor día de su vida. Ella refiere, digámoslo, que ha sido una experiencia particularmente estresante. Aquí, digamos, les puse a ustedes para que puedan, digámoslo, ver como una clara descripción de un típico ataque de pánico, todos los síntomas que los pacientes refieren, síntomas que aparecen de la nada, un dolor aplastante en el pecho, comienza a latir con fuerza, latía rápidamente, la experiencia de sentirse, digámoslo, acalorados, enrojamiento, la dificultad para respirar, que es uno de los síntomas más frecuentes y podríamos decir, digamos, los más prevalentes en los trastornos de pánico. Aquí aparecen también esas estrategias que implementan los pacientes, afloja la parte superior de la blusa, nota que, digámoslo, tiembla, no es capaz, digámoslo, como de mejorar. Intenta levantarse, digámoslo, de su asiento, pero siente una debilidad, digámoslo, todo el cuerpo, la habilidad en piernas y manos, que es un síntoma que los pacientes tienden a referir. Tiene que agarrarse el escritorio debido a que se sentía mareada, algo desorientada, ¿cierto? Y refiere, miren, muy interesante acá, los pensamientos ansiosos, que es clave, digamos, lo que identifiquemos en este tipo de pacientes, donde miren que el pensamiento era todo lo que tenía que ver y está relacionado con el infarto del papá.
No consulta durante este tiempo, usualmente pasan 3 años. En el momento experimenta, digámoslo, ansiedad la mayor parte del tiempo, se preocupa por tener otro ataque de pánico, ¿cierto? Y un dato muy interesante, mire, es cómo ha reducido tanto sus actividades, donde ahora prácticamente se limita al trabajo y al hogar. Esto es un dato muy interesante porque empezamos a mirar cómo los síntomas de ansiedad, cuando no son adecuadamente manejados, empezamos a ver cómo terminan volviéndose unos síntomas que se expresan en la gran mayoría de contextos de las personas, la gran mayoría del tiempo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Entonces, entonces los síntomas empiezan a cronificarse, los síntomas empiezan a agudizarse. Otra de las cosas que empieza a pasar, que es muy interesante, es que los síntomas de pánico empiezan a dispararse con mucha mayor facilidad de lo que lo hacían al inicio. Usualmente ya se requiere, digamos, estimulaciones muy bajas o de muy bajo nivel de intensidad para que se disparen nuevamente los síntomas de pánico. Usualmente se niega a ir fuera de la ciudad, evita lugares públicos, ¿cierto? No es capaz de salir, tiene miedo a quedarse usualmente en las noches, está preocupada constantemente, digámoslo, por su estado físico, tiene miedo de que se vuelva loca. Uno de los grandes temores que vamos a encontrar también en los pacientes, hay dos típicos temores que vamos a ver, y es el miedo a morirse, a tener un infarto, y el segundo miedo, mucho más frecuente, es el de volverse loca. O el volverse loco, ha intentado usualmente utilizar varios medicamentos, los cuales usualmente no funcionan bien. Usualmente esos tranquilizantes que la gente tiende a utilizar tienden a ser medicamentos que tienden a tener una eficacia, digámoslo, de media hora, 1 hora máximo, digámoslo, 2, 3 horas. Usualmente los síntomas de ansiedad vuelven a incrementarse, que es lo que dice aquí, incluso la ansiedad baja durante unas horas. Y otro síntoma que típico que aparece usualmente cuando los síntomas llevan mucho tiempo, que son las alteraciones en el patrón de sueño. Bueno, este es un caso, va a urgencias en última instancia. En urgencias le hacen un montón de exámenes, siempre nos damos cuenta que los pacientes con ataque de pánico terminan consultando urgencias siempre pensando que la patología que tienen es una patología cardíaca. Usualmente de las primeras cosas que se descarten, al final medicina general termina concluyendo que es un trastorno de pánico. Este es un claro caso donde miren cómo empiezan los síntomas pánicos de típicos paniformes, pero posteriormente empiezan a aparecer, como se vieron ahí, los síntomas agorafóbicos. Y cómo lastimosamente una cosa que pasa con los síntomas agorafóbicos es que empiezan con algunos ambientes y la mayor parte del tiempo empiezan a extenderse a la gran mayoría de ambientes de las personas, donde terminan en ese es un típico caso donde nos damos cuenta que paulatinamente dejan de salir. Y pasa un fenómeno muy interesante, y es que empiezan a sentirse solo seguros, y es de los lugares que menos activa ataques de pánico su propia casa. Es, digámoslo, un claro ejemplo del curso de evolución de cómo empezamos con ataques de pánico exclusivos, después empiezan, digámoslo, a hacerse mucho más generalizados los ataques de pánico, y en última instancia, en la mitad del camino, empiezan a aparecer los síntomas agorafóbicos. Este otro caso, digámoslo, es un caso en el cual podemos encontrar un diagnóstico y un tratamiento mucho más rápidos. Esta es una paciente de sexo femenino, 40 años, casada, vive con esposo y 2 hijas, labora actualmente, digámoslo, en su consultorio particular. Es odontóloga de profesión. Si miramos los antecedentes, no hay, digámoslo, como antecedentes relacionados al trastorno de ansiedad de importancia, con excepción, digámoslo, de que a nivel genético, que padre sí fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad. A diferencia de la paciente, el padre nunca se realiza ningún tipo de tratamiento. Consulta, digámoslo, porque ella refiere que tiene como unas crisis de ansiedad, como unos momentos de angustia, de temor. Un elemento clave es aprender o tratar de identificar el momento cero o el inicio de los síntomas de los ataques de ansiedad o los ataques de pánico. En ella refiere, cuando tratamos de hacer una búsqueda y una pesquisa, que los síntomas de ansiedad más o menos empiezan a los 19 años. Vamos a hacer una claridad acá, y es que los síntomas de ansiedad que aparecen a los 19 años, estrictamente hablando, no se consideran como ataques de pánico concretos, como lo vamos a ver ahora. A nivel clínico, recordemos que hay ataques de pánico full y otros síntomas de pánico que podríamos llamar, digámoslo, ataques de pánico parciales o ataques de pánico de síntomas limitados. Cuando nos sentamos a hacer la revisión más o menos a los 19 y en la década de los 20, nos encontramos que los ataques de pánico, los síntomas que ella tiene, son realmente episodios más de síntomas limitados. Refiere que en los últimos años, eso sí, después de los 30, qué pena que esto no lo clarifique, digámoslo ahí, pero lo digo de manera verbal, usualmente
los síntomas se presentan de manera más frecuente, usualmente 1 o 2 episodios por mes, a ver, pues en promedio hay meses en los cuales refiere que no tuvo, digámoslo, como un ataque de ansiedad. Sin embargo, el año pasado refiere que los episodios se han venido incrementando, son mucho más recurrentes. Refiere que todo el día se la pasa con síntomas paniformes, se le encalambran las manos, hormigueo, dolor en el pecho. Todos estos síntomas, digamos, lo que tienden a aparecer, y usualmente lo que termina pasando es que el gran manejo que tiene es irse para urgencias. Ya refiere que consultaba con una doctora, y esta doctora lo que termina haciendo es que en última instancia termina remitiendo a psiquiatría. En los tratamientos previos, aquí aparece el tratamiento de psiquiatría que le recomiendan, que el cual nunca realiza, le diagnostican, pues va a psiquiatría, consulta, psiquiatría le manda fluoxetina, nunca inicia ese tratamiento. Bueno, hace un tratamiento también psicológico porque refiere que tiene una fobia. En este momento tenía una fobia, lo que ella llama, digámoslo, como estas lluvias o esas tormentas fuertes, donde siente que, digamos, lo que llueve, ella, en términos de ella, cuando llueve venteado, y cuando era mucho más pequeña, dice que se tenía que esconder, encontrar algún lugar que le diera tranquilidad. Para tratar de resolver esta fobia, ha hecho varios tratamientos. Pues este otro psicológico hace un tratamiento por hipnosis, es un tratamiento con programación neurolingüística, y también hace otro tratamiento con constelaciones familiares. Ninguno de esos tratamientos logra mejoría en los síntomas. Hace un tratamiento con un médico de medicina tradicional china. Con ese tratamiento dice que ella sí logra un nivel de mejoría importante que no había logrado con los tratamientos anteriores. Recordemos que un elemento importante a la hora de entender y conceptualizar esos trastornos de pánico es aprender a identificar todos y cada uno de los disparadores para tener, digámoslo, de manera clara si hay una área o varias áreas de activación de los síntomas de ansiedad. Eso sí es muy importante. Entonces, me tomé el trabajo aquí de empezar a poner, digámoslo, como dentro de los principales tipos de disparadores que más la activan a ella. Otro elemento clave cuando conceptualizamos esos cuadros de ansiedad son las estrategias que los pacientes aprenden a desarrollar para controlar los síntomas. Recordemos que un concepto muy importante y clave en los ataques de pánico es el concepto de claves de seguridad, que son esas estrategias que, estrictamente hablando, no generan verdadero control o un control objetivo de los síntomas de ansiedad, pero que el paciente percibe que si le genera cierto control de los síntomas de ansiedad, seguirá haciendo. Recordemos que usualmente las claves de seguridad funcionan más como una especie de reforzamiento negativo, pero funciona de manera también, digamos, como una especie de efecto placebo. Aquí lo clave valga la redundancia, las claves de seguridad es que la persona psicológicamente tiene la percepción de que esa situación le dan control. Por ejemplo, una clave de seguridad típica, recordemos que es estar con el esposo o estar con la esposa, quien está con la figura más querida, usualmente tiende a disminuir los niveles de ansiedad. Miren que es un efecto mucho más psicológico y mucho más perceptual. Bueno, pero entonces ahí, digamos, les puse esas dos características a la hora de plantear los disparadores. Hablemos del primero, es que situaciones como estar hablando con la mamá y que la mamá se le despida, le diga que se va a morir, que a ella le va a pasar algo, que siempre te voy a querer toda la vida. Entonces, refiere que, digámoslo, ese tipo de cosas de las cuales que ella más la dispara. Bueno, hagamos una claridad. Miren que es muy importante a la hora de identificar disparadores, darnos cuenta realmente qué disparadores están asociados específicamente con el ataque de pánico. Porque miren que este disparador es un disparador importante para ella, le genera ansiedad, pero no es el disparador que active ataques de pánico. Es muy importante, que es una cosa que vamos a ver más adelante, aprender a identificar, digámoslo, como los niveles de ansiedad. Más adelante amplío eso. Tienen que también, digamos, entonces es un disparador que hago la claridad, no tiene que ver con ataques de pánico, pero sí con incremento en los niveles de ansiedad. Después tiene una conversación con el papá, el cual ella le cuenta que está iniciando un tratamiento, digámoslo, psicológico, y está evaluando. Recuerden que el papá no quiso hacer ningún tipo de tratamiento. El papá la regaña, le dice que es una inmadurez, que cómo le parece eso, que estas cosas usualmente se resuelven, digámoslo, de manera personal, con voluntad, si pones de tu parte, etcétera, etcétera. Entonces, pues la termina, digámoslo, regañando por esto que ella haga, porque ella haga una cosa adecuada, que es buscar ayuda y buscar tratamientos profesionales. Ella evita conversar con el papá de este tema, que termina siendo una de las grandes estrategias de afrontamiento de esta paciente. Cuando mi hija no come, ¿cierto? Empieza a desesperar. Cuando no se hacen tareas, también se desespera con facilidad. Miren otro disparador que específicamente no está relacionado con pánico, pero sí es un disparador de ansiedad. En el consultorio, por ejemplo, cuando tengo citas asignadas y no va el paciente, pienso que es por culpa mía, no le gustó algo del trabajo que hice. Tiende a pensar mucho si los pacientes piensan que el trabajo que ella hizo es malo.
De hecho, la pone muy mal si algún paciente llega a criticarle su trabajo, no le parece si, digamos, algún tipo de procedimiento dental que hizo fue el correcto o no. Otra cosa que le da mucha ansiedad es bueno, ya habíamos dicho, a las responsabilidades que tiene que asumir de su hija, tener que pagar el colegio. ¿Aló? Ok, bueno, Continúa, Jorge, se filtró el audio, no te preocupes. Ok, qué pena. Entonces, tener que pagar el colegio, que tiene que comer, digámoslo, ok, con todo lo que necesitas. Miren que todo eso tiene que ver con asunción de responsabilidades. Y yo creo que, bueno, que ya ustedes, la idea es que se vayan formando, digamos, algún tipo de cuál es como el común denominador que empezamos a encontrar aquí con ese tipo de disparadores y preocupaciones. La responsabilidad del consultorio de tener todo organizado para mirar cosas horribles al consultorio, porque sabía que tenía que hacer un montón de cosas, piensa que no le va a alcanzar el tiempo y otra idea que tienen muchos que piensa que no va a hacer las cosas bien, que muchas de las responsabilidades no las va a hacer de manera adecuada, eficaz. Aquí encontramos, digámoslo, como otro tipo de estrategias del aplazamiento o la procrastinación. Si bien es distinto, pero nos damos cuenta que en términos generales es otro tipo de evitación. Aquí hay situaciones mucho más puntuales que tienen que ver entonces con los disparadores más somáticos. Recuerden que es muy importante que en los ataques de pánico, más de un 60% de los disparadores no son ambientales, no son situacionales, sino que tienen que ver más con síntomas físicos. Entonces, hacer ejercicio, recordemos que hacer ejercicio les dispara mucho los ataques de ansiedad, pero específicamente no hacer ejercicio. El síntoma físico que activa tiene que ver entonces con la sensación de ahogo y taquicardia, son los dos síntomas que más disparan los síntomas de ansiedad. La estrategia pues obviamente tiene que ver con dejar de hacer ejercicio, aplazarlo, no hacerlo. El otro es cuando maneja, cuando conduce, usualmente el conducir tiende a activarle mucho la sensación de ahogo, entonces manejar más despacio, o miren que esta es una estrategia que aplican mucho los pacientes, que es abrir la ventana, poner el aire acondicionado. La otra es estar en filas. En las filas tiende a aparecer mucho aquí la experiencia de mareo, asociado también al síntoma de ahogo, que me dice que es un síntoma que tiende a aparecer mucho después de que aparece el mareo, tiende a activarse posteriormente el síntoma de la sensación de ahogo. Recuerden aquí que una cosa que es clave para los que no son expertos en eso, que el síntoma clave es sensación de ahogo, no es realmente falta de aire. O sea, técnicamente hablando, cuando aquí hablamos de sensación de ahogo, o sea, no es una disnea, como podríamos hablar, digámoslo, en neumología, aunque me encuentro con varios, revisando historias clínicas profesionales que ponen el término disnea, ¿cierto? O sea, disnea hace realmente referencia a una disminución en la concentración de oxígeno, lo cual realmente aquí no hay disminuciones. O sea, si pusiéramos un paciente de esto y le hiciéramos una oximetría, nos damos cuenta que realmente las concentraciones de oxígeno siguen siendo normales. Realmente, por eso el término técnico es sensación de ahogo. El otro tiene que ver entonces con pacientes difíciles. Recuerden esos pacientes que a ella la critican o que le dicen algo, es de los pacientes que más tienden a activar los síntomas de ansiedad. Yo creo que ahí más o menos están catalogados la gran mayoría de disparadores. Voy a hacer una revisión general del protocolo que se le aplica a esta paciente. El protocolo que se le aplica es el protocolo de terapia cognitivo-conductual de David Barlow, que es el protocolo que tiene más evidencia en la literatura científica. No, ¿cierto? Una de las prácticas que tenemos es tratar de hacer prácticas de psicología basada en la evidencia y mirar cuáles son los protocolos que más investigaciones y mejores resultados tienen. Y aquí más o menos un resumen de todos los componentes del protocolo, para que, digamos, los que no lo conozcan de manera amplia. Voy a hacer, digamos, una revisión general. Miren que un elemento clave, un elemento importante tiene que ver entonces con la descripción de la fisiología, todos los elementos claves de la ansiedad, la descripción de los ataques de pánico, explicarle a los pacientes, digámoslo, cómo se presentan fisiológicamente los ataques de pánico, cuáles terminan siendo muchos de los disparadores de los ataques de pánico, que pueden ser disparadores cognitivos, además de ambientales, o los otros disparadores que son fisiológicos. Esto es clave para las personas que han pasado por terapeutas que no tienen formación específica en este tipo de protocolos, que tienden a hacer, digamos, enfoques muy centrados en pensamientos o en emociones, cuando uno de los grandes disparadores en ataques de pánico, recuerden, son síntomas fisiológicos o síntomas vegetativos que son claves para entender este cuadro. Y una vez que le explicas a los pacientes, mejora significativamente la ansiedad cuando aparecen los síntomas. El otro componente clave de tratamiento es el automonitoreo. Recuerden que es muy importante que los pacientes aprendan a monitorear la presentación de los síntomas. Miren acá, de hecho, que es una de las cosas que se espera que las habilidades que los pacientes desarrollen
como por ejemplo acá muestran una ansiedad que está baja en el primer gráfico, y usualmente como ansiedad más bien en estados basales empiezan a subirse, como estos son niveles de ansiedad que se incrementan pero que no terminan de estabilizarse. Esta poca estabilización de los síntomas de ansiedad terminan siendo un factor desencadenante de un segundo ataque de pánico. O en la segunda gráfica del medio vemos cómo usualmente tenemos un nivel de ansiedad en un 50%, es decir, una persona que ya los niveles de ansiedad vienen estando relativamente altos. Personas que no logren identificar que sus síntomas de ansiedad se vienen incrementando, también son personas que son mucho más proclives a seguir presentando ataques de pánico. Es muy importante darme cuenta si mi ansiedad está incrementada por encima de lo normal, que es una de las habilidades que los pacientes tienen que desarrollar, porque la mayor parte del tiempo hay gente que ni siquiera sabe que está ansiosa. Por ejemplo, uno de los síntomas fisiológicos típicos en los cuadros de ansiedad, que es el insomnio, los problemas en la conciliación y mantenimiento del sueño. Nos damos cuenta que hay pacientes que cuando llegan a consulta no les preguntan, ¿y tenés problemas del sueño? Así, ¿cuánto llevas más o menos con problemas de sueño? Llevo más o menos un año y medio durmiendo mal. O sea, a veces es donde les dicen los pacientes, date cuenta cómo la ansiedad te viene hablando hace un año y medio, de que no está en niveles normales y ni siquiera te diste cuenta. O sea, síntomas como esos son claves para aprender a hacer una identificación rápida y temprana. En el tercer cuadro, en el cual los síntomas de ansiedad están muy altos, no se logran estabilizar y terminan obviamente activando un ataque de pánico. Estos son el tipo de análisis que les enseñamos a hacer los pacientes para que ellos logren hacer una adecuada, clara y rápida lectura de sus síntomas ansiosos. Hay unas habilidades de reestructuración cognitiva básica. Aquí les muestro como los típicos estilos de procesamiento, patrones de pensamiento ansioso, que son los que están más relacionados con ataques de ansiedad y específicamente con ataques de pánico. Los más claves, pues, y los más centrales de todo esto, porque la idea no es hacer una explicación amplia, es que al menos tengan una observación general, y esto se ampliará de manera mucho más profunda en el curso. Acá explicaremos cada uno de estos porque es importante que aprendas a identificar cada uno de esos estilos de pensamiento ansioso, porque la mayor parte del tiempo como que los terapeutas más bien novatos se van a centrar, por ejemplo, en la identificación de distorsiones cognitivas, en manejar la catastrofización, pero van a dejar el otro tipo de estilos de pensamiento en el aire, ¿cierto? Por eso hablamos de habilidades de reestructuración cognitiva básica y avanzadas. También les tienes que explicar y entrenar a tus pacientes. Recuerden que otro elemento clave, sobre todo en esta paciente, se vio cuando les mostré en la parte inicial, son los síntomas agorafóbicos. Esta paciente, de hecho, bueno, no es tan claro, pero es una paciente que evita mucho el consultorio porque varios de los ataques de pánico que ha tenido son en el consultorio, son atendiendo a los pacientes específicamente, que ya les di esa clave con los pacientes difíciles. Esta es una de las situaciones en las cuales hicimos ejercicios de exposición, era dentro del consultorio y, bueno, en los otros lugares que ya les dije, como haciendo ejercicio al respecto. Y el otro componente que es clave, recordemos, de la exposición interoceptiva, que es toda esa exposición a síntomas físicos que tienden a disparar ataques de pánico. Recuerden que hay una serie de ejercicios muy bien estructurados. Los que no lo sepan, digámoslo, bueno, ahí pueden mirar algunos de los ejercicios. Por ejemplo, está el ejercicio de hiperventilación, que es el más conocido, que es el de acelerar la frecuencia respiratoria, que tiende en la mayoría de los casos a activar ataques de pánico. Miren cómo de hecho un ejercicio pequeño de 15 segundos es de los que más rápido activa los síntomas de pánico. Entonces, es otro de los módulos en los cuales se hace un tratamiento con esos pacientes. De hecho, es de los que los pacientes más agradecen porque es con los que logran mayor control de los síntomas. Ok, pues la idea es que con este cuadro, con este caso que les puse ahí, esa breve descripción, vamos a hacer como algunas preguntas para que ustedes puedan analizar y hagan como una revisión mucho más amplia, aparte de los datos que les di. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se explican o qué es lo que explica los síntomas agorafóbicos en un caso de pánico como este? Sería como la primera pregunta para responder. Otra pregunta clave, esa es una pregunta clínica muy importante, sobre todo hoy en día, que hay algunas personas que cuestionan como algunos modelos teóricos, sobre todo el componente de exposición, y que entonces, si quitáramos el componente de exposición de un tratamiento, de un protocolo de pánico como este, ¿habría alguna forma de que obtuviéramos los mismos niveles de eficacia o de mejoría a largo plazo en ese tipo de pacientes? Y otra tercera pregunta para el análisis acá es, ¿qué es lo que activa los síntomas de ansiedad cuando la paciente va al consultorio? ¿Logran identificar como cuál es la creencia de base o cuál es como la idea de base que termina disparando la gran mayoría de los síntomas ansiosos en esta paciente?
yo creo que ahí más o menos les queda planteado como las preguntas para que puedan, digámoslo, como hacer un trabajo ahora entre ustedes mismos. Bien, para la discusión de caso, armaremos salas de reuniones y estaremos pasando por cada una de las salas para discutir el caso, ¿sí? Mientras tanto, compartimos en el chat el link de la encuesta. Recuerden que para acceder a su constancia de participación deben llenar correctamente sus datos. Vamos armando los grupos, por favor. Recuerden que deben aceptar la creación de las salas para poder separarse en grupos. Hola Jorge, estamos en la primera sala de reuniones. De repente tú puedes dar las pautas de la primera pregunta y para propiciar la discusión. Ok, la primera pregunta tiene que ver, digámoslo, cómo se explican los síntomas de agorafobia en un caso de pánico como este. ¿Cuáles creen ustedes que son como los elementos que tienden a activar la sintomatología agorafóbica en los pacientes con ataques de pánico como la que se expresó con este paciente? Ok, creo que ahí queda claro. Si alguna pregunta me dice. De repente Mayra, Melissa, Blanca, porque luego Jorge va a ir a los otros grupos, entonces aprovechar en su presencia aquí para de repente hacerle las preguntas. Buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días. Yo creo que el primer síntoma sería en ese trastorno de miedo, habría se pronunciaría con eh, estar llorando, la desesperación. En personas también hay comer un poco más, no encuentra la saciedad necesaria para el estómago, ¿no? Un síntoma muy complicado. Ok. ¿Alguien más también quisiera hacer otro aporte antes de...? Si quieren, ahí yo les quiero hacer una claridad. De pronto es un poquito técnica la pregunta. Cuando hablamos de síntomas agorafóbicos, recuerden que son los síntomas que desarrollan los pacientes con pánico, donde los pacientes les da miedo ir a lugares públicos. Entonces empezamos a dar cuenta que en esos pacientes ya te dicen, ve, vamos por ejemplo, a un centro comercial, y ya te dicen, no, yo no quiero ir a un centro comercial. O vamos, por ejemplo, a una cafetería y ya no quieren ir a una cafetería. O, por ejemplo, en la casa de los abuelos, en la casa de los abuelos que siempre iba con tranquilidad, ya no va a la casa de los abuelos. Y una de las cosas que encontramos es que en la casa de los abuelos, en la cafetería o en el centro comercial, se tienden a activar los síntomas de ansiedad. Son personas que se sienten temor, sienten angustia. Entonces, de hecho, ahí por hacer la preguntita un poquitico más sencilla y menos técnica es, en estos casos de pánico donde encontramos que las personas cada vez evitan, ya no van a centros comerciales, ya no van a cafeterías, ya no van a otros lugares, ya no van a la casa de los abuelos, que hace que cada vez más el miedo aparezca en estos lugares y no quieran estar en ese tipo de lugares, ya no quieren, ¿cierto? Y de hecho lo que termina pasando, como vieron en el caso número 1, es que dejan de ir. De hecho, hay casos extremos en los cuales salen muy poquito de la casa y salen casi que actividades muy concretas
muchas veces solo si es a la oficina a trabajar, y si no es a trabajar, entonces no salgo. ¿Tiene alguna idea de en estos, cuando empieza a pasar de que ni siquiera salen de su casa y se restringen a la gran mayoría de lugares en estos cuadros de miedo? ¿Por qué pasa eso? Porque tienen mucha inseguridad. Ok, Blanca, ese es, digámoslo, como uno de los elementos. ¿Alguno otro de los compañeros también quisiera decir algo? O también preguntar si tienen dudas del caso. Por ejemplo, podemos centrar el análisis en las preguntas que yo hice, pero si alguien tiene alguna pregunta también que no esté directamente relacionada con las preguntas que yo hice, también son bienvenidas las preguntas. O comentarios. Buenos días. ¿Qué diferencia hay entre el pánico y el miedo? Ok, Mayra, muchas gracias por esa pregunta. Creo que es una pregunta muy buena. El miedo, por definición, se cataloga como una emoción básica, primaria, normal. El miedo, por definición, es adaptativo. De hecho, el miedo nos ayuda. De hecho, el miedo, técnicamente hablando, se conoce como la respuesta de lucha-huida. Haz de cuenta, hace muchos años, cuando estábamos, digámoslo, en bosques y praderas y todo esto, y aparecía un depredador, no sé, un tigre, inmediatamente la respuesta de miedo hacía que inmediatamente, bueno, o lucháramos contra el depredador si veíamos que teníamos oportunidad de hacerle frente, o que saliéramos corriendo. La mayor parte del tiempo, de hecho, lo que hacemos es que huimos de todo aquello que nos da miedo, de todo aquello que nos genera temor. Es como de los elementos claves. Entonces, el pánico, miren que por definición es normal y por definición es adaptativo, nos ayuda, por ejemplo, a hacerle frente a las amenazas o alejarnos de las amenazas que atentan contra nuestra integridad física o psicológica. Es uno de los elementos que antes el miedo, por definición, es adecuado. El miedo, por definición, todos los seres humanos tenemos esta emoción que nos va a ayudar a adaptarnos al medio. El pánico es una patología. Y bueno, ¿por qué es una patología? Porque el pánico, a diferencia del miedo, no se activa frente a amenazas reales como el tigre que está al frente que nos quiere comer. Y los ataques de pánico, de hecho, como lo vieron ahí en los casos, que cuando hice la lista de los disparadores empezamos a darnos cuenta que hay un montón de situaciones donde no hay un peligro real, donde no hay un peligro objetivo, no hay nada que me vaya a hacer daño, no hay nada que realmente me vaya a destruir físicamente o incluso también psicológicamente, pero las personas aprenden a asociar ciertas situaciones, ciertas personas o ciertas actividades con peligro, con que algo malo me va a pasar. Entonces, hay una gran diferencia, ¿qué es eso? Entonces, no hay un disparador real, no hay una amenaza real. Y la otra parte problemática, a diferencia, digamos, lo del miedo, que el miedo siempre aparece ante situaciones puntuales. En los ataques de pánico nos damos cuenta que ya, si no hay un buen tratamiento, los pánicos empiezan a aparecer casi que sin situaciones de amenaza y empiezan a activarse posteriormente de maneras casi automáticas. Digámoslo que hay como dos grandes diferencias. Bueno, y el miedo me ayuda a funcionar adecuadamente ante las amenazas. Por ejemplo, si tengo que hacer una exposición en el colegio, voy a tener cierto miedo, pero termino actuando. En los ataques de pánico, la intensidad de ansiedad es tan alta que lo que termina haciendo es que inhibe el desempeño de las personas. Las personas terminan dejando de realizar las actividades, como vieron ahorita. Incluso hay gente que lastimosamente termina dejando incluso el trabajo, cuando el trabajo le genera niveles de ansiedad muy elevados. Muchas gracias. No, con todo gusto, Mayra. Muchas gracias por tu pregunta. Blanca, también muchas gracias, digámoslo, por tu aporte, que la inseguridad es uno de los elementos claves que también tiene que ver con esto, porque justamente la inseguridad tiene que ver con la idea de que no va a ser capaz de hacerle frente a la amenaza, y entre la persona más tenga metida la idea y consolidada la idea de que no puede hacerle frente a la amenaza, es que más se van a incrementar muchos de los niveles de ansiedad. Pero bueno, eso es un concepto, digámoslo, bastante amplio que se puede amplificar mucho más después, pero
la percepción de incompetencia o de que no tengo los elementos necesarios para hacerle frente a la situación, que es la que está asociada a la inseguridad, es una de las cosas que más incrementan los niveles de ansiedad en ese tipo de casos. Bueno, y en la mayoría de los pacientes con cuadros de ansiedad. Perfecto, Jorge. Yo creo que ya podrías ir pasando a los otros grupos porque si no, no vas a poder estar con ellos y ya nos quedamos nosotros aquí discutiendo un Ok, poquito más. vale. Te muevo a la Gracias. sala 2, Jorge. Aquí en la sala 2 tienen alguna duda o pregunta del caso para que Jorge lo pueda responder. Hola, buenos días. Nos hemos olvidado anotar el caso. No sé si nos podría volver a repetir para poder explayar nuestras dudas. Sí, otra pregunta. ¿Es el caso 1 o el caso 2? ¿Cuál es el que estamos analizando? 2. Pero puede hacer también preguntas del caso 1, no hay ningún problema. Qué pena, Katia, la pregunta que dijo era que teníamos que hablar más de qué pena que no entendí. Si podías repetir el caso, porque no sé, no, creo que no recuerdan. Ok, está bien. Voy a entonces abrir acá. ¿Ves mi pantalla? No. No, bueno, pero entonces no importa, se los voy a contar. Recuerden que Pero- el caso 2 es un caso de una paciente femenina de 40 años, casada, con 2 hijos. Labora como odontóloga en su consultorio particular, no hay como antecedentes claros de importancia, los síntomas de pánico aparecen a los 19 años, digámoslo con los primeros síntomas, no síntomas completos o bien estructurados, sino unos síntomas más bien leves. Durante los últimos años los síntomas empiezan a incrementarse, más o menos después de la década en los 30, más o menos 1 o 2 episodios de pánico en promedio por mes. Refiere que usualmente durante el año pasado los síntomas empiezan a incrementarse. Para ser mucho más concretos y específicos, los síntomas se incrementan en la pandemia. Y una de las claves por las cuales se incrementa en pandemia es porque ella, en el trabajo que tenía, le reducen una cantidad importante de horas y ya empieza a tratar de que los ingresos sean a partir de su consultorio particular, el cual le hace una fuerza que antes no le estaba haciendo. Uno de los grandes temores que tiene es que el consultorio particular no sea suficiente, que no logre conseguir la cantidad de pacientes necesarios para poder sostenerse. Es de los grandes miedos que ella tiene. Por eso usualmente una de las cosas que más miedo le da es que los pacientes no queden contentos con su trabajo, porque los pacientes terminen yéndose y no, ¿cierto? Y se reduzca obviamente el volumen de una manera importante hasta que pues, se quede sin número de pacientes claves, que los disparadores que ya tenía eran, digámoslo, por ejemplo, exacto, cuando los pacientes la critican, pacientes que no están muy conformes con el tipo de tratamiento que ya está haciendo, que le dicen que no les gustó lo que hizo, que les gustaría que le hiciera como algún tipo de arreglo adicional. Ese es de como de los disparadores que ya más tiene a nivel laboral. Tener que asumir responsabilidades en el consultorio, tener que tener un montón de tareas que realizar. Digámoslo como de los... ese es como el caso, si más o menos lo recuerdo. Entonces no sé si ya más o menos ahí como recordando el caso, tiene alguna duda con respecto al caso, tienen, o si tiene alguna duda en general también, digámoslo, cuando estamos hablando de esto, que son los cuadros de miedo, los cuadros de trastorno de pánico. La pregunta sería la siguiente. Eh, por lo general, el trastorno de pánico inicia en la edad temprana y se agudiza según van pasando los años cuando no se trata. Eso sería la figura. ¿O es que Eh, el trastorno de pánico puede aparecer en cualquier etapa de tu vida y después se puede agudizar más adelante?
Ok, muchas gracias por tu pregunta, Katia. Mira, no, realmente el trastorno de ataque de pánico no tiene que aparecer necesariamente a los 19 años. Hay personas que se ha visto que pueden tener 12 años y han hecho ataques de pánico. De hecho, un dato muy interesante de las últimas revisiones que de hecho van a encontrar en el DSM-5 es que se ha visto que el trastorno de pánico, de hecho, si bien es un trastorno en sí mismo, los episodios de pánico tienden a estar presentes a lo largo de todos los trastornos de ansiedad. O sea, es muy factible que cualquier persona que tenga un trastorno de ansiedad termine haciendo ataques de pánico. Ah, bueno, es que, y también recordemos una cosa, es que los episodios de pánico, hay una gran diferencia entre lo que llamamos trastorno de pánico y episodios de pánico. Un episodio de pánico es un episodio de un miedo muy intenso, un miedo muy fuerte. Los episodios de pánico, en términos generales, son normales. Supongamos que yo, no sé, estoy en la calle y un carro casi me atropella, o una persona me acaba de atracar y ha sido un atraco súper violento. Es muy factible que si yo soy ansioso termine siendo un ataque de pánico. Pero no vuelva a hacer ataques de pánico a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de trastorno de ataque de pánico, son estos ataques de pánico que alguna vez se presentaron incluso ante situaciones de amenazas reales, como alguien que me esté atracando o como un carro que casi me atropella. Y hay personas que hacen ese ataque de pánico, no vuelven a repetir un ataque de pánico a lo largo de su vida, mientras que otros, lastimosamente, como los dos casos que les planteé ahí, siguen haciendo ataques de pánico a repetición. Aquí, cuando son esos ataques de pánico a repetición, lastimosamente pareciera ser que cada vez que se activan o se disparan con mayor facilidad, mayor rapidez, ahí es cuando hablamos de un trastorno de ataque de pánico. Entonces, los trastornos de ataque de pánico no tienen que ver, digámoslo, no están relacionados tanto con la edad, como si están relacionados más con que tú tengas un trastorno de ansiedad. De hecho, hay gente que puede hacer ataques de pánico a los 19, a los 15, gente que puede hacer ataques de pánico a los 30 o a los 40. Obviamente, eso es mucho más factible que las personas con características ansiosas tienden a hacer ataques de pánico mucho más rápido. Hay niños, por ejemplo, con ataques de pánico también. Espero haberte respondido ahí la pregunta, Katia. Sí, gracias. También tengo una duda. Por Claro. decir, en el caso que usted narra, la persona tiene 40 años, tiene 2 niños, y bueno, ya tiene una responsabilidad, ¿no? Ajá. Entonces también tiene una carrera que no lo puede ejercer por lo de la pandemia. En este caso, el hecho de que, por decir, la paciente desea seguir impulsando su labor, también, ¿cómo le pregunto? A ver, el trastorno de pánico o los ataques de pánico también están relacionados con el tipo de personalidad que la persona puede tener. Por decir, una persona con límite de personalidad, una persona con, no sé, con otro tipo de personalidad. Eso también determina que pueda hacer o tener un trastorno de pánico. Sí, de hecho, sí, creo que hablaste del trastorno límite de la personalidad. En el trastorno límite de la personalidad es muy factible que haya ataques de pánico. Es que recordemos que en el trastorno límite de la personalidad, por definición se llama, digámoslo, es un trastorno de la disregulación emocional. Entonces, en el trastorno límite, una de las cosas que tiende a ocurrir es que hay unas respuestas emocionales de alta intensidad, de alta duración. Entonces, nos encontramos con las personas con trastorno límite que situaciones muy pequeñas, situaciones, por ejemplo, de amenaza más bien baja o muy baja, tienden a responder con miedos muy intensos. Entonces, lo que habíamos dicho, recuerden que el ataque de pánico se presenta ante situaciones de amenaza muy intensa. Las personas con trastorno límite de la personalidad, como tienden a responder con hiperintensidades, es mucho más factible que terminen haciendo ataques de pánico. Eso que tú estás diciendo es muy cierto, es una asociación muy, muy frecuente. Vamos a encontrar que esas personas casi siempre hacen ataques de pánico o han venido haciendo ataques de pánico. Obviamente en el trastorno límite de la personalidad habría que tratar el trastorno límite de la personalidad, pero también hay que tratar, digamos, los síntomas de pánico y que aprendan a que cada vez hagan mejor manejo de la sintomatología paniforme, pues por hablar de una manera técnica. Entonces, sí, ahora, también otros, cuando hablabas de personalidad, personas de características ansiosas, de personalidad ansiosa, todas esas personas, digámoslo, del clúster, algunos, los que tienen que ver más con el clúster B, vamos a encontrar que, digámoslo, usualmente tienden a tener mayor probabilidad de hacer síntomas de este tipo. Por
ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. Es muy factible que personas que tengan un diagnóstico de ansiedad generalizada terminen haciendo también ataques de pánico o un trastorno de ataque de pánico. ¿Ok? Gracias también por tu pregunta. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a otra sala. Ok, vale. Gracias, Luis. Nada. Hola, ¿qué tal? Si tienen alguna duda o pregunta para que le dicten a Jorge, por favor. Recuerden que pueden preguntar no solo de los casos, sino también si tienen como preguntas generales, dudas generales de esto de la ansiedad, de los ataques de pánico. No tiene que ser específicamente la pregunta que yo les hice. Diferencias entre ansiedad y pánico, no sé si... Cualquier duda, ansiedad. Pueden participar días. activando su audio. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenos días. Yo tengo una duda. Quisiera saber si los ataques de ansiedad se producen, ¿verdad? Tengo entendido que es por un estrés elevado, un constante, digamos, situaciones estresantes. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo experimenté, no estoy segura si es un ataque de ansiedad o de pánico, porque si bien es cierto, vivía en situaciones de mucho estrés, pero ahí nomás empecé o sea, yo me enfermé de gastritis y empecé a sentir los síntomas, ¿no? Pero yo no sabía qué era lo que tenía y ese miedo me hizo incrementar como que me empezó a bajar la presión, sentía que me iba a desmayar, empecé a tener miedo como de que me voy a morir o me estoy volviendo loca, así de un momento a otro, ¿no? Porque si bien es cierto, yo anteriormente he tenido como que momentos ansiosos en donde sientes que te falta un poco la respiración, leve, ¿no? Leve, que yo sabía y entendía que era por ansiedad, entonces lo tomaba normal, pero hace 2 meses aproximadamente experimenté otro tipo de sensaciones que nunca antes me había pasado, que ya era como que digamos, lo asemejé ese síntoma con lo que me pasaba en la gastritis. Entonces, yo no tenía claro que era un ataque de ansiedad o de pánico, simplemente yo creí que era ese dolor en el estómago que sentía era que me estaba empeorando y que por eso me estaba bajando la presión, por eso sentía que me iba a desmayar y todo eso. Entonces no tenía claro que era un ataque de ansiedad o de pánico. Pensé que me estaba agravando, no sé, que mi enfermedad estaba haciéndose más grave y estaba como que para ir por emergencia. Sin embargo, era solamente gastritis. Pero sí me quedé con el miedo, porque ya, o sea, yo ya había ido al hospital, me habían dado receta para el tratamiento y todo, pero yo no podía dormir. Yo en las noches, o sea, me despertaba en la mañana asustada, ¿no? O sea, ese temor de lo que yo viví y experimenté se me quedó por varios días y tenía miedo, sentía que me iba a morir, sentía ya cualquier síntoma que sentía, ya pensaba que era una enfermedad grave o sentía como hormigueos en la cabeza, ya sentía que me iba a dar una parálisis facial, algo, ¿no? Entonces yo creo que el ataque o bueno, la ansiedad se queda prolongado un poco en el tiempo por el miedo, ¿no? De lo que se ha experimentado. Pero digamos, eso nada más ¿cómo se podría? Porque actualmente yo ya estoy tranquila, ¿no? Porque ya he ido como que estudiando al respecto, digamos, también a base que empecé mi tratamiento me empecé a sentir mejor, como que empecé a dejar esos temores. Pero yo he visto y he escuchado por personas de que viven 1 año, 2 años así, o que recaen nuevamente. ¿A qué se debe el momento digamos, de que puedan volver a recaer en eso? ¿Es simplemente porque experimentan o sea, sienten que su vida está en peligro por alguna enfermedad o algo, o es que te regresa así de la nada? Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien contextualizada. Mira,
Definitivamente lo que estás refiriendo sí son ataques de pánico. Ataque de pánico, ataque de ansiedad es lo mismo, en términos generales podríamos decir que son sinónimos. En lo que estás hablando, una claridad de por qué se quedan los síntomas. Los pacientes hacen una cosa que tú hiciste, de hecho, y es que tienden a catastrofizar los síntomas físicos, es decir, a interpretar como lo que tú dijiste, como, entonces, si tengo síntomas físicos es porque me estoy agudizando, si tengo síntomas físicos es porque me estoy agravando, si tengo síntomas físicos es porque realmente ya se está hablando de que tengo una patología seria, de que lo que yo tengo es una enfermedad. De hecho, hay dos pensamientos que tú lo dijiste, que son los pensamientos que siempre aparecen, que es el pensamiento de o me voy a morir. Entonces, claro, el me voy a morir está inmediatamente asociado a la interpretación de lo que yo tengo es una enfermedad física y no cualquier tipo de enfermedad, una enfermedad grave. Y ahí viene justamente la tendencia en la cual siempre termina en urgencias. Y el otro pensamiento que también aparece, que es el pensamiento de me voy a volver loca o estoy perdiendo la razón. Esos dos pensamientos siempre aparecen, pues casi siempre. Entonces, sí, lo que tuviste realmente es un ataque de pánico. Entonces, lo que tuviste aparece por la catastrofización que los pacientes hacen de los síntomas físicos. O sea, cuando un paciente no sabe identificar bien qué es que los síntomas físicos también hacen parte de la respuesta a ansiedad. Entonces, no son como tú lo pensaste y como lo piensan la mayoría de los pacientes, es que tengo esos síntomas físicos porque realmente tengo una enfermedad. No, lo que realmente se ha visto es que hay una serie, hay un set de síntomas físicos que siempre aparecen. Por ejemplo, hormigueo en las manos, taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, visión borrosa, frío, calor, como unos calambres que suben por diferentes partes del cuerpo. Pueden haber calambres en partes más específicas, la boca, por ejemplo, o en partes de la cara o en las manos. Hay un conjunto de síntomas físicos que siempre van a aparecer. No tienen que ser todos, de hecho son más o menos entre 10 y 11 síntomas físicos que ahí siempre aparecen. Ahorita otra niña hablaba de, por ejemplo, como una de las cosas que tienden a aparecer es que o decremento del apetito o incremento del apetito cuando están los síntomas físicos. Todos son síntomas físicos que hablan fundamentalmente de ansiedad, pero la gente no sabe eso. Entonces, el no saber que lo que realmente tengo es una manifestación más de los síntomas de ansiedad, solo que ya no son síntomas emocionales ni cognitivos, sino físicos, es lo que confunde a los pacientes, es lo que hace que terminen interpretándolo como que realmente es una enfermedad. Siempre que la persona hace la interpretación catastrófica de que es una enfermedad grave, es mucho más factible que las crisis sigan presentando a largo plazo. Cuando la persona logra darse cuenta que realmente no es sinónimo de una enfermedad catastrófica, sino todo lo contrario, sinónimo de que estoy teniendo una crisis de ansiedad, es que los síntomas también empiezan a mejorar. Yo creo que es posiblemente las cosas que se han comprendido en el tiempo cuando inicia este tratamiento que te ayuda. Entre mejor comprenda estos síntomas y cómo aparecen, es que tengo menor probabilidad de que los síntomas se repitan a futuro. Creo que más o menos ahí te respondo la pregunta. Si cambiamos la interpretación catastrófica de los síntomas físicos, es cuando empezamos a disminuir los factores de riesgo para seguir haciendo ataques de pánico. Cierro ahí tu pregunta y respondo a otra pregunta que también me hicieron. Es acerca de por qué aparecen, digámoslo, como los síntomas de opresión en el pecho en las noches. Pasa un fenómeno muy interesante que me hace esta pregunta, es que la opresión en el pecho también es otro síntoma físico. Muchos de los síntomas se asocian, eso es una de las cosas que hay que aprender a trabajar más adelante, identificar con los disparadores, y es que los síntomas se asocian casi siempre a situaciones puntuales o a momentos puntuales. Entonces, si los ataques de pánico, por ejemplo, han dado mucho en las noches, tiende a pasar de que cuando llega la noche muchas personas sienten un incremento en los niveles de ansiedad, se sienten más inseguros. Por ejemplo, un síntoma emocional que tienden a referir mucho los pacientes, que es como esa sensación de no hallarse, no me hallo, no estoy tranquilo en ningún momento. Entonces, cuando se han presentado en la noche es que los síntomas de ansiedad tienden a presentarse más en las noches. Pero tiene que ver más es con los momentos en los cuales se presentaron previamente los ataques de ansiedad y no tanto porque en las noches sea algo negativo. Te refieres a que usualmente el dolor se pasa en la espalda. Con la ansiedad, otro síntoma físico que aparece es que hay tensión muscular. Entonces, nos vamos a encontrar que muchas personas ansiosas se quejan de dolor aquí en el cuello o dolor en la espalda. Entonces, te puede pasar también que, digámoslo, no es necesariamente que la presión en el pecho se pase para la espalda. Muchas veces puede ser que tienden a aparecer otros síntomas como dolor en la espalda, pero el dolor en la espalda tiene que ver es más con tensión muscular.
La presión en el pecho es un síntoma que tiende a aparecer mucho cuando los síntomas suben. De pronto una recomendación ahí es que logres identificar cuáles son los disparadores en la noche. Ya. Sí, Disculpe, una terminamos. preguntita sobre un síntoma. Por ejemplo, a mí me pasa, y no sé si será por la ansiedad, o que a veces yo, o sea, raras veces estoy durmiendo, pero más lo he experimentado en este tiempo que le menciono de la ansiedad, es como que estoy durmiendo y estoy así en profundo sueño y siento como un escalofrío, o sea, como si mi cuerpo, yo siento como que mi cuerpo empieza a temblar y a veces me toco el pulso, pero está normal, o sea, pero siento mi cuerpo como cuando estás con frío y tiemblas y como que eso me despierta, ¿no? Me despierto, pero tanto es mi sueño que luego me vuelvo a dormir. Y no sé si eso es un cambio, digamos, en la temperatura por ansiedad. También es un síntoma, digamos, de la ansiedad. Sí, los pacientes ansiosos, y tú tienes entonces eso, tienen a desarrollar una cosa que llama hipersensibilidad interoceptiva, y es que se vuelven muy hipersensibles a cualquier cambio físico. Entonces lo leen rápidamente, pero no, lo leen y les genera incremento de ansiedad. Eso es importante porque tú tienes cosas, o sea, hay pacientes cuando han pasado porque tú definitivamente hiciste ataques de pánico. Los pacientes cuando han pasado por ataques de pánico quedan como con estos síntomas rezagaditos, como estos síntomas residuales, que es importante que si estás en tratamiento lo hables con tu terapeuta, porque pacientes como tú quedan muy hipersensibles a cualquier sintomita o a cualquier cambio y eso tiende a incrementar los niveles de ansiedad. Bueno, creo que tenemos que cerrar acá, qué pena para que nos dé también para ir a otro grupo. Muchas gracias por la participación, muchachos. Gracias. Buenos días, a ver si este grupo tiene alguna duda o preguntas para Jorge. Buenos días, recuerden que puede ser cualquier tipo de duda, no tiene que ser específicamente ni la pregunta concreta que les hice. Si tienen alguna otra duda en general de ansiedad, pueden hacerla. Muy buenos días. Me parece que más nos hemos confundido por lo que nos han dividido en salas. No hay una explicación exacta. ¿Te has confundido como con cuál sería la participación, el objetivo acá en esta sala, Claudia? Sí, y por lo mismo que como nadie hablaba, entonces se me hizo muy raro que nos dividieran en salas. No, la idea es que del caso que les expuse, si analizar el caso con unas preguntas al final, o si tienen también, digamos, algunas dudas de este tema que estamos hablando, que fundamentalmente es sobre ansiedad y ataques de pánico. Entiendo. Bien, yo tenía una duda para manejar más que todo cuando entramos pues en las fobias, muchas veces entramos en una ansiedad de la cual no podemos salir. ¿Qué tipo de técnicas o podríamos aplicar con estas personas? Ok, bueno, en las fobias, una de las cosas que tendríamos que identificar es que las fobias siempre generan, digamos, una intensidad muy alta en la respuesta ansiosa. Recordemos también que las fobias tienen un componente que también, digámoslo, es genético. Hay fobias en las cuales ya venimos biológicamente prediseñados para tenerlas. Por ejemplo, la fobia a la oscuridad, que tiende a aparecer en los primeros años de vida, más o menos inicia como a los 2, 3 años, se puede quedar más o menos hasta los 7, 9 años. Ya empieza, digámoslo, a hacer una remisión, digámoslo, normal. Pero los síntomas de ansiedad son muy altos, por ejemplo, como la fobia de las alturas. La fobia de las alturas también tiene una programación biológica muy fuerte y nos ayuda, digamos, a evitar situaciones de riesgo, pues, de alturas extremas donde obviamente nuestra vida se ponga en peligro. En lo que tiene que ver, digámoslo, con la intensidad emocional que tú decías, definitivamente lo clave con las fobias y es recordar que es irracional, la intensidad tiende a ser muy alta y que el control racional y cognitivo con las fobias no es el más alto. Nos puede ayudar a entender inicialmente, pero recordar que de los procedimientos que más eficacia tienen para lograr disminuirlos tienen que ver es con las técnicas o los procedimientos de exposición. Claro, pero ¿qué sucede cuando estos pacientes, por ejemplo, normalizan esta fobia y lo ven como algo suyo? Al momento ellos de no reconocer, no van a poder salir de esta fobia, no van a quedarse en lo mismo y lo van a mantener por mucho tiempo. Sí, es verdad. Creo que una de las cosas claves que tienes que hacerlo cuando en terapia tienes ese tipo de pacientes es hablar específicamente de las
consecuencias o el impacto que tiene la fobia en su calidad de vida. Bueno, porque también hay que hacer una claridad, que a veces tenemos fobias, pero nuestras condiciones de vida no hacen que nos enfrentemos a las fobias. Por ejemplo, fobias que tienen que ver con, por ejemplo, con animales salvajes, como las serpientes, por ejemplo, es muy poco probable que esos animales nos encontremos en la ciudad. Incluso fobias como las ratas, pues que también encontramos ratas en la ciudad, pero nos damos cuenta que en la mayoría de las ciudades, pues, cierto, la presencia de los animales es mínima. También, eso sí es importante hablarlo y uno evaluarlo como terapeuta, porque a veces también nos damos cuenta de que, por ejemplo, personas que viven en la ciudad, el impacto de las fobias tiende a reducirse significativamente. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene fobia de los pájaros. En la ciudad y en muchos sectores donde que no son, digámoslo, de mucha vegetación, no hay tanto problema, pero esta paciente vive, por ejemplo, en el campo y donde ella vive está lleno de animales, entonces ahí digámoslo que el impacto sí es mucho más grande. Ahí yo creo que es importante hablar de los pacientes, de cómo el tipo de fobia se le genera restricciones en su estilo de vida. Yo creo que muchos, la gran mayoría, cuando se los haces ver, creo que te harán caso. Ahora, con la excepción de eso que te estoy diciendo, donde por condiciones ambientales a veces pues no se enfrentan mucho al estímulo fóbico y su vida sí puede ser relativamente normal. Entiendo. ¿Y cómo sería la situación actual? Que me parece que lo que se está dando es la ansiedad en las personas por esto del posible contagio. Me parece que, por ejemplo, estas excesivas conductas de la desinfección constante, o sea, yo creo que hay un límite, ¿no? Para esto de la desinfección, los cuidados personales, distanciamiento social. Pero ¿qué pasa con estas personas que ya lo pasan a un nivel extremo, ¿no? Y que ya exageran, digamos, con el alcohol y ya prefieren no tener ningún tipo de contacto? Esta ansiedad va a ir incrementándose. ¿Cómo podríamos manejar esta situación si es que no, el ambiente, por ejemplo, no nos facilita ese cambio? Una de las cosas que yo creo que es importante evaluar es si no hay trastorno de ansiedad de base, porque muchas personas con trastorno obsesivo-compulsivo en este momento con este cuento de la pandemia la están pasando muy mal. Porque, claro, o sea, muchos de sus temores, que son esos temores como que en el ambiente siempre hay algún factor contaminante que te va a hacer daño, termina siendo un temor ahora que entre comillas podría ser cierto. Ujú. Ese creo que es de las claves, digámoslo, para que lo tenga. Creo que es importante darse cuenta si realmente no hay un trastorno de base, porque la mayor parte del tiempo el trastorno de base es el que termina realmente explicando por qué no salimos de los límites de normalidad. Jorge, y vamos a regresar a la sala principal en 40 segundos. Entonces ya me salgo. No, estoy solito, es programado. No alcanzó el tiempo, lastimosamente, para ir a los demás grupos, pero sí ya para ir a la sala principal, porque ya nos excedimos un poco de tiempo. Ok, vale. Bueno, entonces ahí creo que traté como de responder la pregunta. Bueno, yo creo que se requiere más tiempo, pero en términos generales, evaluar también que muchas de las personas que se pasan a la no normalidad es porque ahí siempre puede haber un trastorno de ansiedad de base que esté haciendo que los síntomas sean un poquitico más excesivos. Gracias por tus preguntas, Claudia. Muchas gracias a usted. Bueno, regresamos. Listo, Jorge, hemos vuelto a la sala principal. Gracias a todos por Ujú. participar en esta dinámica. Volvemos contigo, Jorge, quizás para hacer un pequeño cierre y absolver algunas dudas. Mientras tanto, les recordamos que en el chat les hemos compartido el link de la encuesta. Es importante que lo llenen con sus datos para poder gestionar las constancias de participación. Te doy el pase, Jorge. Gracias. Ya, qué pena que yo podía desactivar el mute. Bueno, si hay alguna pregunta para finalizar, yo creo que finalizamos. Si no, entonces, si ya se han respondido a la gran mayoría de las preguntas, entonces yo creo que ya para al menos darles gracias a ustedes por la buena participación en las preguntas. Creo que fue, digámoslo, mucho más nutrida esta parte final. Gracias, digámoslo, por la buena recepción y cooperación, digamos, en esta parte de preguntas.
¿cierto? Si no hay más preguntas, sería eso ya para cerrar. Muchas gracias. Entonces, digámoslo, espero que le haya quedado claro, que no hayan tenido, digámoslo, como dudas generales al respecto. Muchas gracias, Jorge, por la participación en este workshop y gracias también a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy.